Mi mamá eligió a su nueva familia por encima de mí y me amenazó con echarme si no cedía la herencia que dejó mi padre. Mi nombre es Renata, tengo 17 años y vivo con mi madre, mi padrastro, Ernesto, y sus 2 hijos, Elías y Valeria, quienes llegaron a nuestra vida hace casi 7 años. Mi madre y Ernesto se conocieron poco después de la muerte de mi padre, una pérdida que me marcó para siempre. No lo recuerdo mucho, pero sé que él me amaba. Lo sé porque siempre me decía que el futuro era lo único que no podía robarme, y por eso me dejó un fondo de ahorros, para asegurar que pudiera estudiar, para que, cuando creciera, no dependiera de nadie. Desde que Ernesto llegó, todo cambió. Mi cuarto pasó a ser compartido con Elías, quien no tardó en mostrarme su indiferencia. Valeria era otra historia. Siempre me miraba como si fuera un bicho raro, con esa sonrisa burlona que tenía cuando hablaba de mí con sus amigas. Intenté acercarme a ella, pero me rechazaba, me ridiculizaba, como si mi presencia fuera un peso innecesario. Lo peor de todo era mi madre. Ella ya no veía a la niña que alguna vez había sido su todo. Su mundo giraba en torno a Ernesto y sus hijos. Me sentía más sola que nunca, atrapada en una casa que ya no sentía mía. Sin embargo, la verdadera traición de mi madre llegaría el día que decidí hablar sobre mi futuro. Fue una noche. Ella me llamó al salón junto a Ernesto. Su mirada estaba seria, dura. «Renata, necesitamos hablar sobre el dinero que dejó tu padre», dijo, con esa calma que siempre me ponía nerviosa. Yo lo supe en ese momento. Algo no estaba bien. Algo muy malo estaba a punto de pasar. Ernesto, que estaba a su lado, comenzó a hablar. «Renata, sabes que Elías y Valeria necesitan ayuda. Ellos no tienen la misma oportunidad que tú de estudiar. Y bueno, la vida no ha sido fácil para ellos. Mi hija y mi hijo merecen una educación igual a la tuya». Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿De qué demonios está hablando? Mi padre me dejó ese dinero para mi educación. Solo para mí. Eso no tiene sentido. Respondí con voz temblorosa. Ese dinero es mío. Lo dejó mi papá para que pudiera estudiar. No voy a compartirlo con ellos. La reacción de Ernesto fue inmediata, con su mirada fría, casi triunfante. Mi madre, en cambio, no dijo nada. Solo me miraba con esa mezcla de tristeza y rabia que siempre me hacía sentir como si fuera la culpable de todo. «Renata, no seas egoísta. Es solo un poco de dinero. Ellos también merecen un futuro», dijo, casi con desesperación. «¿No vas a ser generosa con tu familia?». Las palabras de mi madre me dolieron más que cualquier golpe físico. Mi familia, ¿así es como me veía ahora? Como una extraña, como alguien que ya no formaba parte de su vida. Pero lo peor fue lo que dijo después. «Si no estás dispuesta a ayudar, tal vez no merezcas vivir aquí». Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Mi madre me estaba echando de su casa por no ceder un dinero que ni siquiera me pertenecía? La sensación de traición fue devastadora. Sentí como si me quitaran el suelo bajo los pies. La miré directamente a los ojos. «Si eso es lo que piensas, entonces no hay nada más que hablar». Ernesto sonrió satisfecho, como si hubiera ganado una batalla. Mi madre, frustrada, esperaba que llorara, que me arrepintiera, pero no lo hice. No grité, no supliqué. Subí a mi cuarto en silencio. Cerré la puerta con suavidad y me dejé caer sobre la cama. No podía creer que mi madre realmente hubiera llegado a esto. No me necesitaba, no me quería. En su mundo ya no había lugar para mí. Durante horas me quedé mirando el techo, pensando, ¿en qué momento perdí a mi madre? ¿En qué momento ella me dejó de ver como su hija? El dolor me ahogaba, pero no podía llorar. Había algo dentro de mí, algo que me decía que ya no podía permitirme ser débil. A las 3 de la mañana tomé mi teléfono y llamé a Laura, mi amiga. No quería despertarla, pero necesitaba hablar con alguien. Para mi sorpresa, contestó casi al instante. «Renata, ¿estás bien?», me preguntó preocupada. Le expliqué todo lo que había pasado. La conversación con mi madre, la amenaza de irme, el dinero. Laura, como siempre, estuvo de mi lado. «No puedes quedarte allí ni un segundo más, Renata», dijo con firmeza. «Ven a mi casa, mis padres no te dejarán sola». Sentí un alivio inmediato, pero también un nudo en el estómago. Mis amigos se preocupaban más por mí que mi propia madre. Esa noche, mientras empacaba mis cosas en secreto, supe que la vida que conocía se había acabado. No era bienvenida en mi propia casa, pero no iba a quedarme en el suelo. No, si esta historia te está tocando el corazón, quiero que sepas algo. Si quieres ver cómo todo esto termina, no olvides darle like y suscribirte. Porque créeme, lo peor aún está por venir. A la mañana siguiente, el silencio en la casa era ensordecedor. Mi madre, como si nada hubiera pasado, estaba sentada en la cocina con Ernesto, riendo. Algo en su tono, en su manera de mirarlo, me dolió más que 1000 palabras. Me quedé un momento observando desde el umbral de la puerta.
como si mi vida, mis sentimientos, ya no importaran, como si todo lo que había pasado no existiera. ¿Cómo podía ser tan fría?, pensé. ¿Cómo podía seguir adelante después de lo que me dijo anoche? No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de amor, de familia. Pero para ella ya no quedaba espacio para mí. ¿No vas a desayunar, Renata?, Zrenia me preguntó, sin mirarme directamente. No tengo hambre, respondí con la voz quebrada, pero me mantuve firme. Ya no podía quedarme allí. Salí de la cocina y subí a mi cuarto. Tenía que empacar mis cosas sin que se dieran cuenta. Mientras metía mi ropa en 2 maletas, no podía dejar de pensar en lo absurdo que todo esto era. Nunca me imaginé que terminaría siendo una extraña en mi propia casa. Durante años traté de hacer que mi madre viera lo que me estaba pasando, pero ella nunca lo hizo. No hasta ahora. A lo lejos, escuché la voz de Valeria, hablando por teléfono en el pasillo. ¿Te enteraste?, dijo, burlona. Renata se va, al fin. Nadie la va a extrañar. Esas palabras fueron como una daga. Había aprendido a ignorar a Valeria, pero escucharla tan claramente me rompió un poco más. A pesar de todo lo que había sucedido, siempre había esperado que mi madre, al menos, me defendiera. Pero ahora me estaba viendo irme como si nada, como si mi existencia no tuviera importancia. Finalmente, Madison llegó. Me esperaba en la esquina de la calle, como habíamos planeado. Cuando vi su coche, mi corazón dio un vuelco. Finalmente, estaba a punto de salir de ahí, de esta casa que ya no me pertenecía. ¿Y tus cosas?, me preguntó Madison al ver que solo llevaba 2 maletas. No hay mucho más que llevar, le respondí, intentando mantener la calma. Pero sentí como la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho. Mis recuerdos, mis cosas, las había dejado atrás. Todo se había quedado en ese lugar vacío que una vez llamé hogar. Cuando bajé las escaleras, mi madre me vio. Su mirada, esa mezcla de desconcierto y rabia, fue lo último que vería antes de salir. No dijo nada, solo se quedó allí, mirándome. ¿A dónde vas?, me preguntó, con un tono que ya no tenía nada de maternal. Me voy, respondí, manteniendo la mirada fija en sus ojos. Tú misma dijiste que no merezco vivir aquí, así que estoy haciendo lo que me pediste. Por un momento, vi algo en su expresión. Confusión, tal vez arrepentimiento, tal vez no. Pero en cuanto Michael apareció detrás de ella, con esa sonrisa triunfante, mi madre se deshizo de cualquier vestigio de duda. «Déjala ir, Amelia», dijo él con un tono casi burlón. «Si no quieres ser parte de la familia, es mejor así». Mi madre asintió, sin decir una palabra más. Me quedé mirando su rostro por última vez. No había ni una palabra de cariño, de arrepentimiento, nada. Subí al coche de Madison sin mirar atrás. Apenas pude contener las lágrimas cuando la puerta se cerró detrás de mí. ¿Por qué no me luchó? ¿Por qué me dejó ir tan fácilmente? Madison no dijo nada. Me dejó llorar en silencio mientras conducía hacia su casa. Al llegar, los padres de Madison me recibieron con los brazos abiertos. «Renata, aquí siempre tendrás un hogar», me dijo su madre, Claire, con una sonrisa cálida. Pero el dolor seguía dentro de mí. Nada me devolvía lo que había perdido. No mi madre, ni el hogar que me había prometido. Esa noche, mientras me acomodaba en la habitación de invitados, me sentí vacía. Todo lo que había conocido se había desmoronado en unas pocas horas. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí se encendió. Sabía que mi futuro no estaba en manos de mi madre, ni de Ernesto, ni de sus hijos. El dinero de mi padre aún estaba a mi disposición, y no iba a permitir que nadie me lo quitara. Estaba decidida a luchar por mi futuro, por mi libertad. No iba a ser más una espectadora de mi vida. Number iba a tomar el control. Iba a demostrarles que podía ser más fuerte que todo lo que me habían hecho. Si te está tocando el corazón lo que estás leyendo, no olvides darle like y suscribirte, porque, créeme, lo peor aún está por venir. El sol se alzó en el horizonte, pero yo no sentía nada. Las mañanas ya no me daban esa sensación de calma, de esperanza. En cambio, todo se sentía vacío, hueco. Había pasado 3 días en la casa de Madison y su familia. Aunque ellos me trataban con una amabilidad que no merecía, el dolor seguía en mi pecho, apretándome con cada respiración. Pensaba en mi madre, en todo lo que había hecho, y no podía entender cómo había llegado hasta ahí, cómo me eligió a mí como la que debía sacrificarse. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje en mi teléfono. Era de mi madre. Lo leí varias veces, mi corazón latiendo más rápido con cada palabra. «Renata, ¿de verdad crees que lo que hiciste está bien? Mi corazón está destrozado. Lo único que hice fue intentar que nuestra familia tuviera lo que se merecía. Si te fueras un poco menos egoísta, sabrías lo que realmente significa amar a los demás. Espero que algún día entiendas lo que has hecho». Esas palabras me golpearon como una tormenta. ¿Mi madre me estaba culpando de lo que sucedió? Ella era la que me había echado.
Ella era la que me había dejado ir sin más. Pero lo peor, lo que realmente me hizo perder la calma, fue el final del mensaje. Tu padre estaría tan decepcionado de ti. Me quedé mirando la pantalla completamente estupefacta. ¿Cómo se atreve?, pensé. El recuerdo de mi padre, su voz amorosa y cálida, fue lo único que me mantenía firme. ¿Cómo podía mi madre usarlo contra mí? El teléfono casi se me cayó de las manos, pero fue el sonido del timbre lo que me despertó de mi furia. Madison me llamó desde abajo. «Ren, ¿puedes venir a ver esto?». Su voz sonaba preocupada. Bajé las escaleras rápidamente, con el corazón aún golpeando en mi pecho. Madison estaba sentada en el sofá con su teléfono en las manos. Claire, su madre, estaba al lado de ella. «Mira, Renata», me dijo Madison, «esto es lo que acabo de ver». El teléfono de Madison mostró una publicación de Facebook de mi madre. No mencionaba mi nombre directamente, pero las palabras eran claras. Es triste ver cómo los padres lo dan todo por sus hijos y luego son recompensados con indiferencia. Es doloroso cuando uno de tus propios hijos elige el dinero por encima de la familia. Mi respiración se aceleró. Esa publicación estaba llena de indirectas, como una daga apuntando a mi corazón. ¿De verdad estaba haciendo esto?, pregunté mientras sentía la rabia arder dentro de mí. «Es ridículo», dijo Madison, disgustada. «Está tratando de manipular a todos, pero sabes que eso no es verdad. Lo único que estás haciendo es defender tu futuro. No tienes que sentirte culpable por eso». Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había hecho. No podía dejar de pensar en mi madre, utilizando a mi padre y todo lo que él me dejó, para culparme. ¿Dónde estaba la mujer que me había criado? ¿Dónde estaba la madre que me prometió siempre estar a mi lado? Era como si me estuvieran despojando de todo lo que alguna vez creí que era cierto. Pasaron los días, pero la tormenta no se calmaba. Mientras trataba de enfocarme en mis estudios y en encontrar algo de tranquilidad en mi nueva vida, la llamada de mi madre no dejó de resonar en mi mente. ¿Es esto realmente lo que soy para ella ahora? Decidí hablar con el abogado que manejaba el fondo que mi padre me dejó. Quería asegurarme de que no pudieran tocar ese dinero. Si iba a tener un futuro, no podía permitirme que me arrebataran lo poco que mi padre me había dejado. El dinero está bajo control, Renata. No hay nada de qué preocuparse. Tu padre dejó instrucciones claras. Todo ese dinero es para ti. Nadie puede reclamarlo sin tu permiso, me dijo el abogado, con una seriedad que me dio un leve respiro. Aún así, no podía evitar la sensación de soledad que me envolvía. Mi madre había hecho todo esto, pero no me arrepentía de lo que había hecho. No podía quedarme en su casa, donde me sentía menos que nada. No podía quedarme a su lado si no me veía como su hija. Esa noche, mientras trataba de dormir, la angustia me despertó de golpe. Tomé mi teléfono y vi que mi madre había intentado llamarme de nuevo. De nuevo, su nombre en la pantalla me dio un vuelco en el estómago. Pero esta vez, no quise responder. No podía. No estaba lista para escuchar más de sus acusaciones, más de sus mentiras. Pasaron varias semanas, y poco a poco me fui sintiendo más tranquila en mi nueva casa. Madison y su familia me ayudaron a poner las piezas de mi vida juntas. Encontré un trabajo de medio tiempo en una librería cerca de la universidad, y aunque el dinero no era mucho, me daba la independencia que necesitaba. Tenía que ser fuerte. Tenía que hacerlo por mí. Algunos días, la nostalgia me golpeaba. Recordaba mi vida antes de todo esto, antes de la llegada de Ernesto y sus hijos, y me dolía. Me dolía recordar cómo mi madre, con su amor incondicional, pasó a convertirse en alguien que ya no me entendía. Una tarde, estaba en la librería organizando estantes cuando recibí una llamada. El número era desconocido, pero al ver el teléfono, supe quién era. Era Michael, mi padrastro. «Renata, ¿qué demonios estás haciendo?», me preguntó, con voz dura. «Tu madre está devastada por lo que has hecho. No tienes idea del daño que le estás causando». Mi corazón dio un vuelco, pero no quería responder con rabia. No esta vez. Ya había escuchado suficiente. ¿Daño? ¿Qué hay del daño que ellos me hicieron a mí?, respondí, controlando mi voz para que no temblara. Me echaron de la casa. Me echaron porque no quise ceder lo que no era mío. La risa sarcástica de Michael llegó del otro lado de la línea. «Ese dinero no es nada, Renata. Es solo papel. Lo que realmente importa es la familia. Y tú decidiste darles la espalda». Mi respiración se agitó. ¿Familia? ¿Qué sabía él de eso? Me había ignorado durante años, y ahora me hablaba de familia. ¿Qué familia?, le respondí con firmeza. Nunca me trataste como parte de tu familia. Ni tú ni tus hijos. Mi madre era la única que debía defenderme, y elegiste ponerte de su lado. Así que no me vengas con tus lecciones sobre la familia. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, su voz sonó fría. «Te aseguro que si sigues con esto, no te va a ir bien, Renata. Esto no ha terminado». Colgó antes de que pudiera responder. Mi cuerpo temblaba, pero no me importaba.
Sabía lo que tenía que hacer. Si te está tocando el corazón lo que estás leyendo, no olvides darle like y suscribirte, porque lo peor, esto no ha terminado. Esa llamada de Michael siguió resonando en mi cabeza durante días. Esto no ha terminado. Esas palabras me persiguieron y cada vez que las repetía en mi mente, sentía una mezcla de miedo y rabia. ¿Qué más podían hacer? ¿Qué más podían arrebatarme? La única cosa que me quedaba era el fondo de mi padre. Pero incluso eso estaba en peligro. Sabía que debía estar preparada para cualquier cosa. Ya no podía confiar en nadie, ni en mi madre, ni en Ernesto, ni siquiera en Elías o Valeria. Habían dejado claro cuál era su lealtad, y no estaba conmigo. Pasaron varias semanas en las que traté de enfocarme en mi futuro. Me inscribí en la universidad, conseguí un trabajo en la librería, y comencé a ahorrar lo poco que ganaba. Todo lo que había soñado antes de que todo esto comenzara, lo estaba reconstruyendo poco a poco, con mis propias manos. No tenía la familia que siempre quise, pero al menos tenía el control de mi vida. Pero entonces, la realidad me dio otro golpe. Un día, mientras estaba organizando unos libros en la librería, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. «Ren, ¿te has enterado de lo que tu madre hizo?» Mi estómago se apretó de inmediato. ¿Qué había hecho ahora? Tomé el teléfono con manos temblorosas y abrí el mensaje de Laura. «Tu madre publicó algo nuevo. Es sobre ti». Cuando abrí su publicación, mi corazón se detuvo por un momento. Mi madre había publicado una foto de ella misma con Elías y Valeria, sonriendo como si todo estuviera bien. Pero las palabras debajo de la imagen fueron las que me dejaron sin aliento. A veces, los padres tienen que hacer lo que sea para salvar a su familia. Lo único que realmente importa es el amor, no el dinero. Aunque algunos no lo entiendan, la verdadera familia siempre se pone primero. Era una directa al corazón. Me sentí como si me hubieran estrangulado. Estaba usando sus hijos, usando su familia para hacerme sentir culpable, para que pensara que era una mala persona. Pero lo peor, lo que realmente me quemó por dentro, fue el último comentario. Mi hija está perdida, pero algún día comprenderá lo que significa ser madre. No pude soportarlo. Mi madre había cruzado una línea que jamás imaginé. Había intentado manipularme una vez más, usándome como una víctima para ganar simpatía ante los demás. Y mientras la veía escribir todo eso, me di cuenta de algo. Nunca iba a cambiar. Siempre iba a ser la mujer que prefería la comodidad de su nueva familia por encima de la de su hija. Me senté en el rincón de la librería, con el teléfono en mis manos, mirando esa foto. Sentí la ira ardiendo dentro de mí. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía seguir usándome, culpándome de todo? Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que me había arrebatado, aún tenía la audacia de jugar con mi reputación. «Ren, ¿qué pasa?», preguntó Laura acercándose. Su rostro estaba lleno de preocupación al verme pálida. «¿Qué te hizo ahora?». Tomé una respiración profunda, sin poder contener las lágrimas que querían salir, pero no iba a llorar por ella. No más. Mi madre acaba de hacer otra publicación. Está tratando de manipular a todos, de hacerme ver como la mala. Laura se sentó a mi lado y tomándome la mano, me miró a los ojos con una seriedad que me hizo sentir comprendida. «No dejes que eso te afecte, Ren. Sabemos quién eres, y eso es lo único que importa. Ellos no te merecen». Pero no pude dejar de sentir el dolor. Ella había decidido pintar todo lo que había pasado como una historia en la que yo era la villana. ¿Cómo podía hacerme esto? Esa noche, me encerré en mi habitación y decidí que no podía seguir callando. No iba a permitir que mi madre y Michael siguieran manipulando mi vida, mi historia. Era hora de defenderme. Abrí mi cuenta de Facebook y comencé a escribir. No iba a ser agresiva ni a atacar. Solo iba a contar mi verdad. Hace unos años, mi padre me dejó un fondo para mi educación. Este fondo era para mí, solo para mí, para asegurar que pudiera ir a la universidad y tener un futuro. Mi madre me pidió que compartiera este dinero con sus hijos, los cuales no son mis hermanos biológicos. Pero después de pensarlo y analizarlo, llegué a la conclusión de que ese dinero fue dejado para mí por una razón. Mi padre pensaba en mi futuro. No sé por qué me piden que sacrifique lo que me dejó para mi bienestar, pero no puedo. Mi decisión es firme. Ese dinero es mío. No estoy buscando conflicto, solo que la verdad sea escuchada. No voy a pedir disculpas por cuidar de mi futuro. Cuando terminé de escribir, sentí un peso levantar de mis hombros. Publicar mi verdad fue un acto de liberación, un grito de resistencia frente a todo lo que había soportado. No tenía miedo de lo que los demás pensaran. Lo había hecho por mí. Apagué mi teléfono y me recosté en la cama. Estaba exhausta, pero al menos podía dormir con la conciencia tranquila. Ya no me iba a dejar arrastrar por su juego. Ya no. A la mañana siguiente, el teléfono empezó a sonar. Eran decenas de notificaciones. No quería mirar, pero lo hice. Cuando abrí las redes sociales,
Vi que mi publicación había sido compartida cientos de veces. Algunos comentarios estaban a favor, muchos de ellos apoyándome, diciendo que lo que estaba haciendo era justo. Pero había otros comentarios crueles, juzgándome, diciendo que yo era egoísta, que la familia era lo más importante. Pero para mi sorpresa, había algo más. Varias personas empezaron a cuestionar a mi madre, no solo amigos o conocidos, sino gente que había estado cerca de ella durante años. Comentarios como, ¿de verdad echaste a tu hija por dinero? ¿Cómo se puede hacer eso en nombre de la familia? Fue extraño. Por primera vez sentí que la verdad estaba de mi lado. Una tarde, mientras estaba en la librería, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de Michael. Lo abrí con cautela, esperando lo peor. Renata, esto no se queda así. Te dije que no te iba a ir bien. Ahora tendrás que enfrentarte a las consecuencias de tus acciones. Lo que más me sorprendió fue la frialdad de sus palabras. No había ni un ápice de humanidad en ellas. ¿Esto es lo que me quedaba por enfrentar?, pensé. Pero algo en mí se encendió. No iba a dejar que me intimidaran más. Había estado callada demasiado tiempo. Ahora, no solo luchaba por el dinero de mi padre, luchaba por mí misma, por la verdad, por mi derecho a vivir mi vida sin que nadie me manipulara. No iba a permitir que me arrastraran de nuevo a su mundo. Estaba lista para lo que viniera. Si te ha tocado el corazón todo lo que has leído hasta ahora, no olvides darle like y suscribirte. Porque, créeme, lo peor, esto recién empieza. Los días que siguieron a mi publicación fueron una mezcla de sensaciones. Mientras las notificaciones seguían llegando, el caos se desbordaba a mi alrededor. Recibí mensajes de personas que jamás imaginé que se preocuparían por mí. Pero, a la vez, las críticas no se hicieron esperar. La gente tenía mucho que decir sobre lo que había hecho, sobre mi decisión de no ceder lo que mi padre me dejó. Algunos me decían que debía ser más generosa, que la familia era lo más importante, pero ya no me importaba lo que pensaran. Lo que me preocupaba era la amenaza que Michael me había hecho. Te lo dije, esto no ha terminado. Las palabras seguían rondando en mi cabeza, y aunque trataba de mantenerme firme, el miedo comenzaba a crecer en mí. A pesar de todo, no iba a dejarme vencer. Ya había perdido tanto que no podía permitir que me arrebataran lo poco que me quedaba. No iba a ceder, no a ellos. Era mi futuro, mi vida, y estaba dispuesta a pelear por ella con uñas y dientes. Una tarde, mientras estaba en la librería, Claire me llamó desde su casa. «Ren, ven rápido, tenemos que hablar», dijo con una voz grave. De inmediato, el nudo en mi estómago se apretó. Algo no estaba bien. Dejé lo que estaba haciendo y corrí hacia la casa de Madison. Cuando llegué, Clara y Madison me esperaban en el salón. Su rostro estaba serio, y Madison, que nunca había mostrado tanto miedo, me miraba como si estuviera a punto de darme una mala noticia. «Renata, tu madre», empezó Claire, con el teléfono en la mano. «Ella hizo algo que te afecta directamente». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué había hecho ahora? Claire me mostró la pantalla de su teléfono. Era un correo electrónico de Michael, dirigido a Claire. «Estimada Claire, quiero informarte que si Renata sigue desobedeciendo nuestras decisiones familiares, tomaremos medidas legales. Ella pertenece a nuestra familia, y no permitiremos que esta situación continúe. Si no actúan con responsabilidad, nos veremos obligados a tomar acciones que afectarán tanto a Renata como a ustedes. Atentamente, Michael». El aire se me escapó de los pulmones. ¿Medidas legales? ¿Qué significaba eso? ¿Iban a intentar quitarme el dinero de mi padre por la fuerza? ¿Acaso pensaban que podían tomarlo todo? «Esto no es solo una amenaza vacía, Ren», dijo Claire, preocupada. «Ellos van a pelear con todo lo que tienen, y están dispuestos a ir más allá». Me senté, tratando de procesar lo que acababa de leer. ¿Cómo era posible que después de todo lo que había pasado, después de que me echara de su vida, mi madre y Michael pensaran que podían arrebatarme lo que era mío por derecho? Madison se acercó y me tomó de las manos, con la mirada fija en mí. «No vamos a dejar que te hagan esto, Ren. Vamos a pelear. No estás sola». Pero las palabras de Madison no calmaban el torbellino dentro de mí. Sentía una furia indescriptible. No solo me estaban atacando a mí, estaban atacando el legado de mi padre, lo único que me quedaba de él. «No me importa lo que digan, Ren», continuó Madison con firmeza. «Vamos a hablar con tu abogado y asegurarnos de que no puedan hacer nada. Esto no se va a quedar así». Claire asintió. «Voy a hablar con Julian. Vamos a asegurarnos de que todo esté bajo control. No están solos en esto, Ren. Nosotros vamos a luchar». Agradecí a Clara y Madison, aunque el miedo seguía apoderándose de mí. Sabía que este enfrentamiento no sería fácil. Estaba preparada para una batalla, pero ¿hasta dónde llegarían ellos para ganar? Esa noche no pude dormir. Pensaba en lo que estaba en juego. No solo era el dinero que mi padre me dejó. No solo era la universidad a la que había soñado ir.
Era mi dignidad, mi derecho a decidir mi vida. Todo estaba en riesgo, y la sensación de estar completamente sola en esta lucha me hacía sentir más vulnerable que nunca. Al día siguiente, me reuní con mi abogado. Le expliqué la amenaza de Michael y le pedí que hiciera todo lo posible para proteger el dinero de mi padre. Aunque él me aseguró que todo estaba en orden, el temor seguía a mi lado. Sabía que no podía relajarme. Michael y mi madre no se detendrían fácilmente. Lo que han hecho no es solo injusto, Renata, dijo mi abogado con seriedad. Es ilegal. El fondo está bajo tus derechos, y nadie puede forzarte a compartirlo con nadie más, ni mucho menos quitarte el control sobre él. Si llegan a hacer algo más, tenemos la ley de nuestro lado. A pesar de las palabras tranquilizadoras de mi abogado, el miedo seguía acechándome. ¿Qué harían si llegaban más lejos? Los días pasaron en una tensión constante. Sabía que la batalla no había hecho más que empezar. Cada llamada, cada mensaje, cada encuentro con mi madre o Michael era una nueva amenaza, una nueva confrontación que no estaba lista para enfrentar. Pero ya no me importaba. Había cruzado el umbral. No iba a dejar que mi vida se definiera por ellos. Ya había perdido demasiado, pero mi futuro seguía estando en mis manos, y no iba a permitir que nadie me lo arrebatara. Estaba decidida a luchar, con todo lo que tenía. Una mañana, cuando menos lo esperaba, recibí una llamada inesperada. Era de mi madre. «Renata, quiero hablar contigo», dijo, su voz más suave de lo que recordaba. «Sé que las cosas no han estado bien entre nosotras, pero no quiero que esto termine así». La sorpresa me paralizó por un momento. ¿De verdad estaba llamando para disculparse? ¿Era posible que todo fuera una mentira? «No sé si me queda algo que decirte, mamá», respondí, con el corazón aún acelerado. «No sé si hay algo que pueda decirse después de todo lo que has hecho». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Finalmente, escuché su suspiro, pesado y lleno de arrepentimiento. «Lo que quiero decirte es que, aunque no lo entiendas, siempre serás mi hija, siempre te amaré. Pero necesito que sepas que no fue fácil tomar esa decisión. Quiero que lo entiendas, Renata. Quiero que volvamos a ser una familia». Las palabras que salieron de su boca eran como un eco lejano. No podía creerlas. ¿Cómo podía decirme que me amaba después de todo lo que había hecho? «Ya no hay vuelta atrás, mamá», le respondí, sintiendo que mi corazón comenzaba a sanar. «Este es el final. Es hora de que sigas adelante con tu vida, y yo con la mía». Colgué el teléfono sin una lágrima. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz profunda. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil, pero al menos ya no necesitaba su aprobación para seguir adelante. Si has llegado hasta aquí, asegúrate de darle like y suscribirte, porque lo que viene, esto apenas comienza. Después de la llamada de mi madre, sentí algo en mi interior, un alivio agridulce, pero alivio al fin. Había hablado con ella, pero el tiempo de las reconciliaciones ya había pasado. Mi decisión estaba tomada. Aunque me había costado mucho llegar a este punto, sabía que la única manera de sanar era alejarme. Lo que ella había hecho, las decisiones que había tomado, ya no tenían vuelta atrás. No importaba cuánto me dijera que me amaba. El daño estaba hecho. A partir de ese momento, mi vida se llenó de incertidumbre. Michael y mi madre estaban decididos a no dejarme en paz. Sabía que la batalla legal iba a ser ardua, que no iba a ser algo rápido ni fácil, pero una parte de mí ya no tenía miedo. ¿Qué más podían arrebatarme? Ya me habían quitado mi familia, mi hogar, la relación con mi madre. Ahora solo quedaba pelear por lo que realmente me importaba, mi futuro. El abogado me confirmó que, legalmente, el dinero estaba bajo mi control. Pero eso no significaba que Michael y mi madre se detendrían. Era claro que querían el control. Querían que cediera. Querían que compartiera lo que mi padre me dejó. Y no iba a hacerlo. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, el teléfono vibró. Era un mensaje de Claire. «Ren, tenemos que hablar. Es sobre tu madre». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué había hecho ahora? Cuando llegué a su casa, me recibió con un semblante serio, mucho más serio de lo habitual. «Renata, no sé cómo decirte esto, pero parece que tu madre ha tomado una decisión más drástica. Ha presentado una demanda. Está tratando de quitarte el control del fondo de tu padre». Mis manos temblaron. «¿Qué? ¿Cómo es eso posible?», pregunté, tratando de entender lo que me estaba diciendo. «Está intentando argumentar que el fondo fue destinado para la familia, que si tú no vas a compartirlo, lo perderías. Está en manos de abogados, pero no sabemos qué tan lejos puedan llegar». El miedo se apoderó de mí por un momento, pero no podía dejar que me venciera. «Esto es lo que quieren, que me rinda, que me deje intimidar». «No me voy a rendir», respondí, con más firmeza de la que sentía. «Voy a luchar hasta el final. Ese dinero es mío y nadie lo va a tomar». Claire me miró con comprensión, pero también con una ligera preocupación. «Lo sé, Ren.
pero recuerda que esto podría escalar aún más. Michael es muy persuasivo y tu madre está en su lado. Tienes que estar preparada para lo peor. Yo sabía que tenía razón. Esta lucha no solo era por el dinero, era por mi dignidad, por el derecho de tomar mis propias decisiones. No podía dejar que ellos me destrozaran. La semana siguiente fue un torbellino. Las amenazas de Michael se hicieron más intensas. Cada vez que recibía una llamada de él o de algún abogado asociado a la demanda, sentía como mi estómago se revolvía. Las estrategias que usaban eran cada vez más despiadadas. Me decían que si no cedía, no solo perdería el dinero, sino que me enfrentarían a una larga batalla legal que podría arruinar mi futuro. Pero algo en mí seguía resistiéndose. No iba a ser su víctima. El día que recibí la notificación de la corte, sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Sabía que no iba a ser fácil. Las palabras en el papel, con las demandas formales y la amenaza de tomar todo lo que mi padre me dejó, me hicieron dudar por un momento. Pero al ver el rostro de Madison, que siempre estaba a mi lado, al ver la determinación de Claire y Julian, supe que no podía dar un paso atrás. Lo que ellos están haciendo no es solo injusto, Ren, dijo Claire, con una mirada feroz. Es ilegal. Vamos a luchar. Tienes todo el derecho a ese dinero, y tenemos todo lo que necesitamos para que no te lo quiten. Eso me dio fuerzas. Ya no era solo por mí, era por lo que mi padre había querido para mí, era por lo que él había soñado, por lo que había luchado antes de morir. No podía dejar que su sacrificio se fuera por la borda. No podía permitir que la memoria de mi padre fuera manipulada por la codicia de mi madre y Michael. La batalla legal se extendió por semanas, y cada día que pasaba me sentía más agotada, más ansiosa. La presión aumentaba, pero de alguna manera también sentía que me estaba acercando más a lo que necesitaba: justicia. Finalmente, después de meses de amenazas y tensiones, el día del juicio llegó. Mis nervios eran insoportables. Cuando entré a la sala del tribunal, me sentí pequeña, vulnerable, como si todo lo que había logrado se desmoronara en un instante. Pero al ver a mi abogado, a Claire y Madison, sentí una oleada de determinación. Ya no podía retroceder. Estaba aquí para defender mi futuro. El juicio fue largo, lleno de disputas legales, documentos, pruebas. Mis padres adoptivos, junto con mi abogado, defendieron mi caso con la fuerza que me faltaba. Michael y mi madre, con sus abogados, intentaron por todos los medios manipular la situación, presentar pruebas falsas y convencer al juez de que yo era egoísta, que había dejado de ser parte de la familia. El aire en la sala se cortaba. Mis manos estaban sudorosas, pero mi mente era clara. Sabía que estaba en lo correcto, y eso me mantenía fuerte. No podían quitarme lo que mi padre había dejado para mí. Finalmente, después de horas de deliberaciones, el juez tomó su decisión. El fallo fue claro. El fondo de ahorros estaba bajo mi control total, y no podían obligarme a compartirlo con nadie. Cuando escuché la sentencia sentí un alivio inmediato. La lucha había terminado, aunque sabía que mi madre y Michael seguirían siendo parte de mi vida. De alguna manera, sentí que había recuperado el control de mi destino. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, con el peso de todo lo sucedido en mi mente, sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía: paz. No iba a seguir siendo una marioneta en sus manos. No iba a seguir cediendo a sus demandas. Ahora era yo quien tomaba las decisiones. Ahora, el futuro que tanto soñé era mío, y nadie podría arrebatármelo. Si te has emocionado con lo que has leído, asegúrate de darle like y suscribirte, porque, créeme, lo que viene, esto es solo el comienzo de lo que puedo lograr. El sol se asomaba tímidamente por la ventana, marcando el comienzo de un nuevo día, pero para mí, ya no era el mismo amanecer de antes. Después del juicio, algo había cambiado en mí. Ya no sentía la necesidad de estar a la sombra de los demás. Había peleado por lo que me pertenecía, y aunque el camino no había sido fácil, me sentía más fuerte, más decidida. La vida tenía un sabor distinto ahora. Había dejado atrás las tensiones y las amenazas, pero aún me quedaban cicatrices. No iba a olvidar el dolor de esos días, pero sabía que ahora era libre para tomar las riendas de mi futuro. No solo el dinero, sino también la independencia que tanto había deseado. La universidad, el sueño que mi padre tenía para mí, estaba más cerca que nunca. Había logrado asegurarme un lugar en la carrera que siempre quise, y mi futuro ya no dependía de mi madre ni de Michael. Yo lo había hecho posible, yo y solo yo. El día después del juicio me encontré con Madison y su familia en su casa. La conversación fue tranquila, casi como una celebración silenciosa. Sabían que había ganado la batalla, pero lo importante, lo que realmente importaba, era que yo había cambiado. «Ren», dijo Madison, con una sonrisa cálida, «sé que las cosas no han sido fáciles, pero mira lo que has logrado. Lo que has hecho es increíble.
Lo que había hecho no solo era ganar una batalla legal, sino recuperar mi vida. Había ganado la libertad, y eso no podía compararse con nada. No solo me había defendido a mí misma, sino que también había demostrado que no importaba lo que la gente pensara o dijera, siempre y cuando yo creyera en mí misma. Claire me miró con los ojos brillantes. Lo que hiciste no fue solo por ti, Ren. Fue por todas las veces que tu madre te falló, por todo lo que luchaste para encontrar tu lugar en el mundo. Y lo encontraste. No podía dejar de sonreír. A pesar de todo lo que había vivido, había encontrado mi lugar, mi independencia. Y ahora, finalmente, podía pensar en lo que vendría a continuación. La universidad, una vida por construir y, sobre todo, la libertad de ser quien realmente quería ser. Los días que siguieron fueron de adaptación. Había pasado por mucho, pero las cicatrices empezaron a sanar, y mi vida comenzó a tomar forma. Encontré un pequeño departamento cerca de la universidad, y aunque no era lujoso, era mío. Era un lugar donde podría estudiar, donde podría crecer sin las sombras de mi pasado acechando sobre mí. Las visitas a la librería se hicieron más frecuentes. El trabajo me permitió ahorrar un poco más, y aunque la vida aún no era fácil, sentí que todo se estaba alineando. Mi independencia estaba construyéndose, poco a poco. Mis amigos, como Madison y Laura, se convirtieron en mi familia elegida. Siempre estaban ahí, con una sonrisa, con un abrazo cuando más lo necesitaba. Ellos me apoyaron en mi peor momento y celebraron mis victorias con la misma alegría. Un día, mientras me tomaba un café con Madison, me di cuenta de algo. Había llegado a un punto en mi vida en el que ya no necesitaba la aprobación de nadie. No necesitaba que mi madre me aceptara. No necesitaba que Michael me validara. Ya no dependía de nadie más para ser feliz. «Ren», dijo Madison mientras se sentaba frente a mí con una sonrisa tranquila. «Me alegra tanto ver cómo has cambiado. Sabía que podías hacerlo, siempre lo supe». Yo sonreí, pero algo en mi interior me hizo pensar por un momento. ¿De verdad todo esto valió la pena? La respuesta era clara. Sí, había hecho lo que tenía que hacer. No solo por mí, sino por el legado de mi padre. Había luchado por lo que me pertenecía, y eso me dio paz. Las semanas pasaron, y con cada día me sentía más en paz conmigo misma. La universidad comenzó y, aunque el camino no siempre fue fácil, tenía la certeza de que lo que estaba construyendo era real, sólido y, sobre todo, mío. No tenía que rendirme ante nadie. No tenía que dar explicaciones. Mi vida era ahora mi propia creación. Un día, al revisar mi correo, vi que tenía una notificación. Era un mensaje de mi madre. La abrí, aunque sabía que no podía esperar mucho. Sus palabras me golpearon con una mezcla de dolor y arrepentimiento. «Ren, he estado pensando mucho en lo que pasó. Quizás nunca lleguemos a entendernos completamente, pero quiero que sepas que te amo. Lo que hice no fue justo, y espero que algún día puedas perdonarme. Te he perdido, y aunque no sé cómo recuperar lo que hemos perdido, quiero que sepas que siempre serás mi hija». Leí el mensaje varias veces. Sabía lo que significaba, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Mi madre había tomado su camino, y yo el mío. Pero a pesar de la herida, no sentí rabia. Solo sentí que había llegado al lugar donde debía estar, tranquila, con un futuro por delante, sin las cadenas del pasado atándome. Respiré profundamente y respondí con calma. «Gracias por tus palabras, mamá. Yo también te quiero, pero ya no puedo vivir con las decisiones que tomaste. He decidido seguir mi camino, y aunque no sé si alguna vez podamos arreglar lo que pasó, sé que es lo mejor para los dos. Adiós». Cuando envié el mensaje, sentí una extraña sensación de cierre. Ya no necesitaba su aprobación. Había encontrado mi paz, había encontrado mi fuerza, y lo había hecho todo por mí misma. El camino hacia mi futuro seguía adelante. No era perfecto, pero era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. Quizás no todos entendieran mi lucha, pero yo sabía que todo lo que había hecho me había llevado a este momento. Y eso, más que nada, me llenaba de orgullo. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle like y suscribirte, porque, créeme, lo que viene es solo el comienzo de mi verdadero viaje.